la transmisión en vivo. Sí, por mientras que acá nuestro kinesiólogo pone la presentación, recordarles a todos los pueblos que están conectados que nos ayuden a compartir en la parte inferior de su teléfono o del computador, ahí compartir para que mucha más gente la vea. Cuando quieras nomás puedes ir mostrando la presentación que ya se ve en pantalla. Ya, entonces comenzamos nomás. Usted me dan el visto y yo empiezo. Sí. ¡Listo! Ya, démosle entonces. Bien. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse un día sábado tan tarde. Ahí estuvimos coordinando algunos días con Erika y el único espacio eventualmente que podría estar tranquilo para poder darle esta presentación. Así que muchos que a lo mejor podrían estar carreteando, están acá adquiriendo conocimiento. Así que muchas gracias por querer aprender, por querer escucharme. Me imagino que la dinámica, Erika, tú me cuentas, si alguien tiene una duda, igual me pueden ir interrumpiendo o la dejan al final. A mí no me molesta que me interrumpan la presentación si quieren hacer preguntas en entre tanto, ¿ya? Así que Sí, si ves que hay perfecto. Si muchas van haciendo preguntas, preguntas, claro, si van haciendo preguntas, yo te voy avisando. ya, perfecto. Bueno, vamos a hablar acerca de la biomecánica de la bóveda plantar, también llamado arco plantar. Me gusta más la palabra bóveda. Si se fijan en la presentación, para iniciar, le estoy mostrando acá como una torre esta de los romanos, porque de cierta forma la bóveda plantar cumple este objetivo, ¿cierto? Como de sostén. Ya es una estructura formada tanto por estructura ósea como estructura blanda, ¿bien? Pero mayormente su deformidad está dada por la estructura ósea. Bien, entonces podríamos de cierta forma relacionarla como con esta estructura romana. Y es muy bien como yo les fui mostrando acá, ¿cierto? El pie humano y el arco romano es del mismo punto. Bien, son estructuras que se asemejan mucho, sobre todo porque son hechos de pilares muy fuertes y nuestros pies, está de más decirle ya, ¿cierto? A todas las pólvoras que están conectadas, que soporta todo nuestro cuerpo. ¿Ven? Cuando un paciente tiene alguna estructura o alguna patología, ya sea de uña, de pie, de estructura blanda del pie, de tobillo, esto podría eventualmente afectar toda la estructura biomecánica hacia arriba, ¿ya? Y es como yo les digo a mis estudiantes que viene primero, pues el huevo o la gallina, ¿bien? Muchas veces patologías de columna tienen que ver con patologías del pie, ¿ya? O patologías del pie tienen que ver con patologías de columna. Entonces somos hoy día una marioneta hecha de muchos puntos, de muchos ejes, de muchos movimientos, de muchas estructuras, por lo tanto, no somos entes estructuralmente o anatómicamente aislados. ¿Bien? Entonces es importante que dentro de la podología salgamos un poquito de la alteración, ¿cierto?, de la uña y podamos conocer el pie y ser expertos en pie de diferentes puntos de vista, ¿ya? Yo sé que en algunos otros países la podología es distinta acá como se lleva en Chile, ¿ya? Y en otro lugar incluso ven en todo el pie como un proceso de salud normal. Hay centros de podología hoy día que no solamente, ¿cierto?, se enfocan en patologías unguiales, sino que se enfocan en patologías de estructura blanda, se enfocan en patología de pie, centros multi-interdisciplinares donde trabajan kinesiólogos, con traumatólogos, con médicos cirujanos, ¿bien? Y eso es la idea, pues, de poder trabajar inter y multidisciplinariamente. Bien. Entonces, es importante que sepan, durante la presentación, cuando hablamos de VP, vamos a hablar, perdón, de BP, vamos a hablar de bóveda plantar. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que la bóveda plantar podemos encontrar, de acuerdo a la literatura, podemos encontrar 4 hasta 6 arcos, pero mayormente, o la mayoría de la literatura que uno podría estudiar específicamente en biomecánica o en anatomía, habla de 3 arcos plantares, ¿ya? 3 arcos plantares podemos encontrar al arco medial, al arco lateral y al arco anterior, así como también podemos encontrar puntos de apoyos entre el antepié y el retropié. Y acá en la imagen se ve los puntos de apoyo A, punto de apoyo B,
punto de apoyo C. Y acá también podemos encontrar en el dibujito que está hacia la derecha, el punto de apoyo A, que termina en un punto de apoyo C, el punto de apoyo B, que termina en un punto de apoyo C. Si esto lo transformamos en una estructura biomecánica, podríamos eventualmente esto traspasarlo a una figura semejante a la que se encuentra acá abajo. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa esta estructura? Que si bien es cierto, estos arcos tienen puntos de apoyo diferentes y están compuestos por estructuras diferentes, tienden a unirse, ¿ya? Tienden a unirse y trabajar en conjunto. Eso es importante. No estamos trabajando con puntos de apoyo por separado, ¿ya? Eso es sumamente importante que lo sepan. ¿Se está escuchando bien, Erika? Tú me dices, porque a lo mejor estoy hablando y hablando y nadie Se me está escucha escuchando. súper bien. Ah, ya, perfecto. Ahora vamos a pasar, bueno, para estudiar biomecánica tenemos que traspasar el cuerpo humano a estructuras más de la física, ¿ya? Porque va a ser una forma de esquematizar la estructura anatómica para poder entenderla mejor, ¿bien? ¿Qué quiere decir eso? Que este arco plantar lo vamos a llamar de la siguiente forma. Tenemos una estructura completa que es parecida a un arco, ¿cierto? Romano, donde vamos a tener dos puntos de apoyo. El punto de apoyo A y el punto de apoyo B. Y al mismo tiempo vamos a tener una acción de carga, que es en este punto, que se llama clave de arco, o también la podemos llamar punto de equilibrio. Y tenemos algunos bracitos que soportan este arco, que biomecánicamente le vamos a llamar arbotantes, o brazos de carga. Bien, pero la palabra correcta es arbotantes. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el arco medial como el arco lateral, como el arco anterior, van a tener todas estas estructuras, ¿cierto? El punto de apoyo A, el punto de apoyo B, la clave de arco o punto de equilibrio, y estos bracitos que dijimos que son las fuerzas de arco o los arbotantes. Bien, entonces empecemos a ver cada uno de estos arcos. El arco medial, si lo llevamos esquemáticamente a la estructura anatómica, podemos encontrar algo como se muestra en esta imagen de la izquierda. Bien, donde el primer punto A, que es el primer punto de apoyo, está dado por el primer metatarsial. ¿Bien? Entonces, dentro del arco medial, nuestro primer punto de apoyo o nuestro punto A de apoyo es el metatarsial. Para encontrar a mi punto B, que va a ser el borde póstero-inferior del calcáneo. Bien, y dentro de la clave de arco, o el punto de equilibrio, que decíamos que era la estructura que se encontraba acá arribita, vamos a encontrar a este huesito que se llama escafoide, o en alguna literatura también lo pueden encontrar como hueso navicular. Bien, entonces acá va la pregunta donde yo les digo, ¿por qué estructura anatómica está compuesta el arco medial? Entonces usted me debería decir, profesor, está compuesta por dos puntos de apoyo, específicamente el metatarsiano número 1, el borde posterior inferior del calcáneo, y tiene un punto de equilibrio que es el escafoide o navicular. Bien. Y si quisiéramos ir más allá, podríamos relacionar lo que son arbotantes, ya, o estos brazos de carga, asociados a toda la longitud del metatarsiano, junto con la primera cuña, o todo lo que es el cuello y el cuerpo del calcáneo, junto con la parte más distal del astral. Bien, pero con que de cierta forma lo relacionan los puntos de apoyo, yo creo que basta y sobra. Y acá lo podemos llevar esta misma estructura que estábamos formando acá al pie como tal, y veríamos el primer arco medial algo de como esto, como se ve acá en la imagen, ¿cierto? El primer apoyo es el M1, que es metatarsiano número 1, borde posterior inferior del calcáneo, y nuestro punto de equilibrio es el escafoide o navicular. Bien, se entiende como arco medial porque está en el primer metatarsiano, es decir, en el primer ortejo, hacia medial.
Después encontramos nuestro arco lateral, que está asociado a el quinto metatarsiano. Por lo tanto, si también los relacionamos con esta estructura anatómica que estábamos trabajando acá, donde tenemos los dos puntos de apoyo y la clave de arco, mi primer punto de apoyo sería el metatarsiano 5. Bien. Y de nuevo se repite el plato acá, nuestro otro punto de apoyo va a ser el borde posterior inferior del calcáneo, pero hacia lateral, porque estamos viendo el arco lateral. Bien. Y nuestra clave de arco está dada donde está marcadita esta cruz acá, que viene siendo el cuello del calcáneo. Bien. ¿Por qué es importante conocer la distribución anatómica de este arco? Porque, por ejemplo, si nos retrocedemos nuevamente al arco medial, bien, podríamos decir que nuestro punto de clave, nuestro punto de equilibrio de este arco es el escafoide navicular. Y acá si empezamos a razonar un poquito más clínicamente, si es que yo eventualmente encuentro una fractura en el escafoide o en el navicular, ¿me va a alterar el arco medial? Sí, lo más probable es que sí me altere el arco. Bien, así como también se encuentra una fractura en el astrálago, también me va a alterar el arco. ¿Por qué? Porque el astrálago articula con el escafoide navicular. Si es que encuentro, que es muy común encontrar hoy día en los deportes de pie, por ejemplo en el fútbol, en el baby fútbol, una fractura del metatarsiano 1, ¿me va a afectar el arco? Me va a afectar el arco porque eventualmente es donde está el apoyo. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que lo más probable es que el paciente que tenga alguna lesión en el huesito de este apoyo no va a caminar apoyando su arco medial y va a empezar a trabajar más hacia lateral. Va a empezar a apoyar más su borde más externo. ¿Bien? Lo mismo pasa cuando hablamos del arco lateral, ¿cierto? Si tenemos una fractura en el metatarsiano 5 o en el quinto ortejo, podría eventualmente alterar el arco lateral. Por lo tanto, este paciente o este usuario va a empezar a caminar de una manera de apoyar más el arco medial. ¿Bien? Y dijimos que íbamos hoy día a repasar solamente 3 arcos, que es el arco medial, el arco lateral y el arco anterior. Y el arco anterior lo vamos a dividir en 3 subarcos. ¿Bien? El primer arco que se ve acá arribita, que lo podríamos llamar arco distal, ¿cierto? Porque está lejano a la línea media, esto es distal. El arco medial y el arco más proximal, porque está más cerca de la línea media, ¿verdad? Entonces, vamos arco por arco. Dentro del arco anterior y de los subarcos, vamos a hablar primero del arco que está más a distal. ¿Y por qué estructura ósea está compuesto este arco más distal? Está compuesto por la base de los 5 metatarsianos. ¿Bien? Por el metatarsiano número 1, el metatarsiano número 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Bien? Esta estructura que ustedes ven acá en pequeñito, que son como unos huesitos que están sueltos alrededor de los metatarsianos, son huesitos sesamoideos, ¿ya? Los huesitos sesamoideos específicamente muchas veces cuando uno se toma una radiografía de pies, aparecen estos huesitos y mucha gente se asusta y dice que a lo mejor tiene, no sé, algún tumor óseo o algo calcificado ahí, pero en realidad son huesitos sesamoideos que existen y muchas veces están en algunas partes para mejorar las palancas biomecánicas y en algunas partes están de más, ¿ya? Los que han pasado alguna vez el ramo de osteología podríamos entender que es cierto que los huesitos, nuestros huesos están cubiertos por una capa, ¿bien? Esta capa se llama periósteo. Por lo tanto, cuando esta capa se inflama, aparece una patología que se llama periostitis. Bien, en medicina todo lo terminado en itis es inflamación. Y todo lo terminado en osis es degeneración. Bien, entonces cuando hablamos de itis es inflamación. Bronquitis, neumonitis, fascitis, ititis. Y cuando hablamos de osis, hablamos de degeneración. Osteoporosis, ¿verdad? Hablamos de degeneración, artrosis, etc. Entonces, cuando estos huesitos eventualmente hacen mucha presión en el pie contra fuerzas que son más externas, por ejemplo, puede ser un zapato o puede ser
la presión directa sobre el suelo, aparece una patología que se llama sesamoiditis, ¿bien? Que es una inflamación de la capa que recubre los huesos sesamoideos. Por lo tanto, ¿dónde podemos encontrar estos huesos sesamoideos dentro de los arcos? Lo vamos a encontrar en el arco anterior, específicamente en el arco que es más distal, ¿bien? Y esto, si lo llevamos a un tipo de paciente, usualmente lo podemos encontrar en personas que andan con taco, ¿verdad? Porque las personas que andan con taco hacen presión directa sobre este arco, ¿bien? Hacen mayor carga sobre toda la base de los toda la base de todos los metatarsianos. Después encontramos un arco que es más medial, y acá está compuesto por los huesos cuneiforme o cuñas, ¿bien? Va a depender de la literatura que usted, ¿bien? Pero podemos llamarlo, algunos lo conocen como la cuña 1, la cuña 2, la cuña 3, o también lo podemos encontrar como huesos couniformes. Huesos couniforme 1, hueso couniforme 2, hueso couniforme 3. Cualquiera de las dos está correcta, en realidad, ¿bien? Y después encontramos el hueso cuboide, ¿bien? El hueso cuboide. Usualmente este arco, al estar a medial, no tiene tanto contacto con la base del suelo, ¿bien? Al menos que nuestra bóveda plantar descienda y encontremos algún pie plano de tipo más patológico, ¿bien? En un pie plano de tipo más patológico podríamos encontrar un contacto directo en esta base o en este arco, ¿bien? Que dijimos que se llama el arco medial del arco anterior. Seguimos en el arco anterior. Y por último, el arco anterior tiene otro subarco que podríamos llamarlo arco más proximal. ¿Bien? Y ese está compuesto por dos huesos. Se vuelve a repetir el plato, el hueso cuboide, ¿bien? Y aparece también el hueso escafoide o el hueso navicular. Dentro de la traumatología del pie, cuando hay eventos traumáticos directos, se tiende a lesionar mucho el hueso escafoide navicular, es uno de los que siempre casi se fracturan, y también el primero o el quinto metatarsiano. Entonces imagínense, un paciente con un complejo trastorno ahí de golpe directo en el pie, con una fractura del metatarsiano 1, del quinto y del escafoide, ¿qué podríamos ver alterado? Vemos alterado casi todo el arco anterior. Vamos a ver alterado el arco lateral por el quinto ortejo, perdón, por el quinto metatarsiano, y el arco medial por el primer metatarsiano. ¿Bien? Y esa es la forma como una lesión ósea eventualmente se puede transformar en un dolor de cabeza, ¿ya? En un dolor de cabeza desde el punto de vista que empiezan a alterarse estructuras blandas que vamos a ver más adelante. Y todo esto eventualmente lo podemos transformar a patología incluso unguial, ¿ya? Y, y eso es la razón del seminario que vamos a hacer, o la cual yo estoy invitado, donde vamos a tratar de relacionar cómo esta biomecánica del pie a patología unguial. ¿Bien? Bien, acá está uno de los estudios que yo le paso a mi estudiante en el ramo de Anatomía 2. Es una revista española de podología, ahí les coloqué el código QR, bien, por si es que alguien lo está viendo del computador o algo, lo puede escanear y puede ahí descargar el estudio, está en español, y es súper bueno para estudiar las fuerzas de carga que intervienen en el arco longitudinal. Bien, coloqué algunos extractos de estos esquemas hechos por el señor Kirby, y les va a ayudar para entender, porque lo mismo que yo voy a explicar desde ahora en adelante lo pueden encontrar en ese documento, ¿ya? Así que si usted lo descarga y lo lea a conciencia, va a poder entender mucho cómo de cierta forma se distribuyen las cargas en el pie, y si quiere ir un poquito más allá, podría incluso razonar clínicamente de cómo se distribuyen estas cargas en el pie. Bien, vamos a repasar un poquito de anatomía, donde encontramos en la imagen de la izquierda el hueso calcáneo, que articula superior, ¿cierto?, con el hueso astrálago, o también llamado talo en alguna bibliografía, ¿cierto?, que articula a distal con el hueso escafoide navicular, y que articula a distal, ¿cierto?, con la primera cuña y después con el primer metatarsiano. Por lo tanto, si en esta imagen estamos viendo el primer metatarsiano, podríamos decir que acá estamos viendo la imagen de interno hacia externo, ¿verdad? Acá estamos viendo entonces la formación del arco medial. Bien.
¿Qué es lo interesante de esta imagen? Que acá abajito aparece lo que es una sigla que se llama FRS, ¿ya? La sigla FRS significa fuerza de reacción del suelo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la primera carga o la primera fuerza que se distribuye a nuestro arco es la fuerza de reacción del suelo. Entonces no la tenemos que perder de tenerla ahí a la vista para cualquier evaluación de pie. ¿Bien? La fuerza de reacción del suelo es una fuerza importante a tener en consideración y es por eso que hoy día hay zapatillas para hacer diferentes tipos de deportes, ¿cierto? ¿Para qué? Para contrarrestar esta fuerza de reacción del suelo. Es por eso que los basquetbolistas tienen estas zapatillas con amortiguación posterior, ¿cierto? Es por esto que los futbolistas tienen una zapatilla plana con toperoles. Y estas zapatillas no están dadas para la moda, pues estas zapatillas están hechas eventualmente para poder contrarrestar esta fuerza que se genera desde el suelo. ¿Bien? Entonces, primera fuerza a considerar dentro del reparto de carga del pie es la fuerza de reacción del suelo. Después podemos encontrar esta otra fuerza que va hacia superior y es la fuerza que genera un músculo extrínseco del pie, que es el tendón o la tensión que genera el tendón de Aquiles. Bien, para retroceder un poquito a anatomía 1, podemos decir, ¿cierto?, que el tendón de Aquiles es el tendón que viene desde la parte superior de la pierna por la parte posterior y es parte del músculo gastrocnemio, ¿verdad? O también conocido popularmente como los gemelos. ¿Bien? Entonces los gemelos van bajando los gastrocnemios hasta que se transforman en el tendón de Aquiles, quien se inserta en el borde postero superior del calcáneo. Y este también va a generar una tracción hacia arriba. ¿Bien? Ojo, porque cuando esta tracción es excesiva, más adelante lo voy a explicar, aparece una patología. Bien, así que ojo con esta fuerza de tensión que se genera. Bien, entonces ya conocimos dos fuerzas de reacciones que van a estar involucradas en el pie, como la fuerza de reacción del suelo y la fuerza de tensión que genera el tendón de Aquiles. Bien, vamos además a conocer otra fuerza que es contraria a la fuerza de tensión de Aquiles, que es la fuerza de carga tibial sobre el astrálago. Y esta fuerza de carga, la que está en esta parte de acá, va a estar dada por dos tipos de fuerza. La primera fuerza es la fuerza de gravedad. ¿Bien? Entonces, toda nuestra estructura a nivel cuerpo, cuando hablamos de biomecánica, va a estar alterada por la fuerza de gravedad. Y la fuerza de la gravedad es la que nos va, de cierta forma, a jugar con nuestra postura, ¿cierto? Hoy, a lo mejor, para algunos que ya son jóvenes o que todavía pueden mantener una buena postura, la fuerza de gravedad no afecta tanto, ¿cierto? Pero para una persona que está operada o que se encuentra prostrada, tiene que luchar constantemente contra la fuerza de gravedad. Bien, entonces esta fuerza de carga que se genera directamente sobre el astrálago está dada, dijimos, por la fuerza de gravedad. Y la otra fuerza es la fuerza que genera nuestra composición corporal. Bien, ¿qué significa esto? Que una persona que es obesa, que tiene sobrepeso, ¿cierto? La fuerza que se genera sobre la bóveda plantar va a ser mucho mayor que una persona que es delgada, ¿verdad? Entonces, es por eso que muchas veces cuando llegan patologías, por ejemplo, fasciopatías plantares, por mucho cariñito que le haga el podólogo, el terapeuta o el kinesiólogo en la planta del pie, no va a ayudar mucho porque si es una patología que está dada por una alteración de esta fuerza, o sea, empecemos por bajar de peso, ¿verdad? Entonces acá donde de cierta forma nosotros tenemos que hacer un manejo interdisciplinario. Entonces, por ejemplo, si al podólogo le llega un paciente o está trabajando justo una patología unguial y el paciente le comenta que tiene un dolor en la planta del pie, pero sabemos que es un paciente obeso, por ejemplo, donde sabemos que podría estar influyendo también esta carga, o sea, por mucho que lo mandemos al terapeuta, ¿cierto?, al kinesiólogo, o sea, primero derivemos al médico para que vea algunas patologías de base para controlar esa obesidad y también al nutricionista. Entonces quizás la primera línea de acción no sea bajar el dolor, ¿ya? Porque si lo mandan directamente a bajar el dolor, ese paciente le vamos a colocar un parche curita, es decir, vamos a controlar dolencia,
pero el origen de su patología está dada por otra cosa, ¿cierto? Está dada por una composición corporal que la tiene que ayudar tanto el nutricionista con el tema de alimentación, el médico con el tema ya de medicamentoso y de patología base, quizá otro kinesiólogo para poder ayudar a hacer ejercicio, un preparador físico incluso, ir al gimnasio, y después recién enfocarnos específicamente en el dolor que podría estar provocando eso, ¿ya? Y es por eso que muchas patologías asociadas a la fascia plantar son recurrentes y tienden a frustrarse. No sé si a alguna de ustedes le ha pasado que llega un paciente, ¿cierto? Que dice, no, yo estuve en tratamiento con un terapeuta, con un médico, con un kinesiólogo, como en 80 sesiones, ¿cierto? Y después regresa, estuvo un mes sin dolor, pero después al mes siguiente vuelve a aparecer, ¿cierto? Claro, porque no estamos estudiando el origen eventualmente de la lesión que podría estar pasándose. Por eso es importante conocer las fuerzas que atacan de cierta forma la obra. Bien, entonces para recapitular, tenemos la fuerza de reacción del suelo, que es la fuerza que se genera en la bóveda plantar desde el piso, ¿verdad? La fuerza de tracción que se genera hacia superior por la tensión del tendón de Aquiles, la fuerza que se genera hacia caudal, hacia abajo, por la fuerza de carga tibial, y dijimos que esta fuerza estaba dada por dos fuerzas, ¿verdad? Por la fuerza de gravedad y por la fuerza que tenía que ver con la composición corporal. Bien. Y también es importante, y no por estar de los últimos menos importante, la tensión que pudiera generar la estructura blanda que está acá abajo, ¿ya? Si bien es cierto, dentro de toda esta curvatura del arco del pie, dentro de toda esta curva que se arma abajo, hay estructura blanda, que es la que vamos a conocer más adelante. Bien, entonces este documento ahí ustedes pueden escanear, le pueden sacar una foto al código QR y pueden entrar a estudiar un poquito más a profundidad estas fuerzas que puedan intervenir en la bóveda plana. Y acá está un resumen, ¿cierto?, de lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Y también tenemos musculatura intrínseca. Cuando hablamos, ojo acá, cuando hablamos de musculatura intrínseca o extrínseca, bien, hablamos de musculatura que de cierta forma, si nos vamos para la parte intrínseca, significa que es una musculatura que va desde el origen de un hueso del pie al origen de otro hueso del pie. Bien, no sale del pie. Como por ejemplo el aductor del alus. El aductor del alus es un músculo que va del hueso del pie a otro hueso del pie. Eso es intrínseco. Cuando hablamos de una musculatura extrínseca, es un músculo que va desde un hueso del pie hacia la pierna. ¿Ya? Por ejemplo, el tendón de Aquiles, el tibial anterior, el tibial posterior, los peroneos, etcétera. ¿Bien? Y acá vemos que aparece otra fuerza, que es la fuerza que generan estos músculos que yo les decía. ¿Ya? Entonces estos músculos eventualmente también podrían traer alteración en la bóveda plantar. Vamos a colocar un caso clínico, por ejemplo, asociado a algo traumatológico. Un paciente que se guinzó el pie. Ya, para los que no saben lo que es un esguince es cuando hay una ruptura parcial o total de un ligamento. ¿Ya? Los ligamentos son estructuras de soporte, por lo tanto su función principal es mantener la articulación y sostenerla, ¿cierto? Tratar de que no se mueva mucho o se mueva dentro de parámetros que está establecida para que se mueva. Cuando uno sobrepasa estos parámetros de movimiento, hay ruptura de ligamento y eso lo llamamos como enfermedad o patología, ruptura ligamentosa o esguince, ¿bien? Cuando hay una ruptura de ligamento, los que empiezan a funcionar, porque ese ligamento está dañado, son los tendones peroneos, ¿ya? Y por eso es muy probable que un paciente que sufre con un esguince de tobillo pase su periodo de recuperación y después quede con una dolencia en los tendones y el músculo peroneo, ¿cierto? Y eventualmente ese mismo paciente, tiempo después, empieza a dolerle la fascia plantar, ¿cierto? Y tiempo después se le empieza a desviar el alus. Y mucho tiempo después llega el podólogo con una onicocriptosis. ¿Bien? Y es así como nosotros podemos relacionar biomecánicamente el pie con una alteración húmera. ¿Bien? Entonces es importante la historia clínica que nos pueda contar el paciente, ¿ya? Porque por lo tanto solamente nos asociaríamos a la patología in situ sin escarbar hacia atrás. Entonces al final nos llega el paciente con la onicocriptosis del alus, ¿cierto? Y al final, si empezamos a preguntar la historia clínica, nos damos cuenta que hace un año él tuvo un E15 o una ruptura ligamentosa que no fue tratada correctamente y así sigue toda la seguidilla de eventos que te nombré anteriormente. ¿Bien?
Aparte de otras estructuras blandas pequeñitas, que acá se está haciendo un zoom, ya en el medio pie, donde también se generan fuerzas pequeñas en los ligamentos plantares, ¿cierto? Entonces los ligamentos generan tracciones pequeñitas. Entonces, moraleja de estas dos diapositivas que nos quedaron es que nuestro pie, nuestra bóveda plantar, sufre bastante con estas fuerzas, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener un equilibrio correcto entre estas fuerzas. ¿Bien? Erika, no sé si hay pregunta o continuamos. No hay preguntas hasta acá. Ya, continuamos entonces. Bien, acá podemos, de cierta forma, analizar lo que son las cargas durante la marcha. Bien, entonces esto que está en porcentaje acá es el porcentaje de distribución de carga. Bien, ¿qué significa esto? Si se fijan en esta figura que está en el borde superior izquierdo de su pantalla, es un pie normal con una pisada entre comillas normal, ¿verdad? Donde la distribución de peso es casi parejita, ¿verdad? Hay un 43% en el antepié y un 57% en el retropié. Entonces es una distribución clara. A medida que yo a esta bóveda plantar, le voy aumentando peso, perdón, le voy aumentando la altura sobre el calcáneo, por ejemplo, acá es una altura de 4 centímetros. Si se fijan, la carga se distribuye más hacia el antepié, es decir, hasta la base de los primeros metatarsiales, ¿ya? A medida que yo voy aumentando esto, por ejemplo, de 4 centímetros paso a un relieve de 6 centímetros, cada vez la carga del retropié es menor. De 57 pasé a 43, y acá pasé a 25, pero aumenta la carga en la base de los metatarsianos, ¿verdad? Entonces, de 43 pasamos a 57 y de 57 pasamos a 75. ¿Bien? Y miren esto, cuando le pongo un tope de 10 centímetros, la carga del retropié es casi nula, ¿ya? Y casi el 90 y el 100% de la carga se distribuye en el primer metatarsiano. ¿En qué tipo de paciente vemos comúnmente esto? Bueno, no estoy viendo los comentarios, pero si alguien comentó que es cuando nos ponemos tacos, sí es cuando nos ponemos tacos. Bien. Entonces, cuando nos ponemos tacos, eventualmente pasa esto. Nos cae mayor presión de fuerza sobre el primer metatarsiano o el quinto, o incluso en los 5, o la base de los 5 metatarsianos, ¿verdad? Entonces esto es importante porque de repente cuando va a nuestros pacientes usted dice, no use taco porque le va a hacer mal. Ya, perfecto, eso lo sabemos todo. Yo creo que hasta los pacientes también lo saben de sobra. Lo importante de nosotros como agentes de la salud es explicar por qué, ¿cierto? Es por qué de cierta forma le va a provocar una deformación en el arco plantar y van a sufrir las estructuras blandas. Entonces usted con esta imagen lo puede explicar claritamente. Es bueno que de repente en su consulta usted tenga esta imagen impresa, ahí las puede incluso colocar bonitas o tener una carpetita con todas estas imágenes porque de repente la educación es sumamente importante para el paciente. Entonces, esta misma imagen usted la puede tener ahí en una carpeta en su consulta cuando le quiera a usted mostrar al paciente la distribución de carga, ¿ya? De repente los pacientes y los usuarios aprenden mucho mejor cuando tú les muestras la imagen, ¿ya? Porque nosotros de repente tratamos de explicar, pero piense que un paciente no tiene por qué saber anatomía, ¿cierto? ¿Usted estudió cuánto? ¿2 años, 2 años y medio, 1 año, 5 años, 7 años? Y el paciente no tiene por qué saber lo que usted sabe. Entonces, ahí tenemos que ser unos agentes más empáticos y mostrar imágenes y le aseguro que el paciente lo va a entender mucho mejor. ¿Ya? Sería muy bueno tener afiches, ¿verdad? Sí, claro, sí. Nosotros, por Con ejemplo, en el hospital, imágenes, claro. claro, tenemos una carpeta llena de imágenes que se la mostramos con cosas diferentes. ¿Ah? Por ejemplo, esto podría ser una cosa para explicar, ¿ya? Pero el paciente valora mucho esta educación. Entonces es importante que dentro de su consulta se tome el tiempo de hacer la educación al paciente, ¿ya? Porque la educación no solamente tiene que ser verbal, porque cuando la educación es verbal, caemos en tecnicismos que el paciente no tiene por qué entenderlo.
y al final el paciente nos va a mirar con cara de que sí nos entendió, pero no entendió nada. Entonces, con la imagen el paciente lo va a entender mucho mejor, o más mejor, como dicen por ahí. Bien. Por lo tanto, dentro de, y si es que alguien alguna vez pregunta, o los pacientes la pregunta que hacen siempre, entonces, ¿puedo usar taco o no puedo usar taco? Sí, sí puede usar tacos, sí, igual la idea es que no privarlo. Imagínense una ejecutiva que lo obligan a ir al trabajo con tacos y no puede ir con zapatillas. No le podemos decir, no, sáquese los tacos y le mandamos certificado para que use zapatilla con un vestido, ¿cierto? Porque a lo mejor no la van a dejar. Lo importante es educar. Cuánto tiempo tiene que usar los tacos y si puede ayudar con la altura del taco mucho mejor. Ojalá que el taco no sobrepase los 2 centímetros, ni los 3 ni los 4, porque ya vimos que acá los 4 centímetros ya es un taco alto. Ya, pero al menos seguimos viendo una distribución más o menos homogénea entre las cargas, ¿ya? Ya un taco sobre los 4 centímetros ya yo creo que es mucho. ¿Bien? Seguimos. ¿No hay pregunta, Erika? ¿Seguimos? Había una pregunta, pero la acabas de responder, que es el tema del cuánto es la altura del taco. Que todos sabemos que de 2 hasta 4, como dices tú, menos de 4, pero ahí ya Sí, ideal menos de respondiste lo 4. que, Sí. claro. 4 ya 4 ya nos va a alterar, pero si es que hay que usarlo, se puede usar, ojalá no todos los días, pero ya ojalá bajo de 4. Bajo de 4. ¿Bien? Bien. ¿Ninguna otra pregunta? Por el momento no, sigamos y después vamos haciendo las preguntas para que no Vale, perdamos el hilo de la conversa, que vale. está muy buena. Ya, acá ya Está muy pasamos. interesante. Ahora ya pasamos acá a lo que es estructura blanda de la bóveda plantar, ¿cierto? Ya todo lo que pasamos hacia atrás, hablamos de estructura ósea, hablamos de huesos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar acerca de estructura blanda. Cuando nosotros en medicina hablamos de estructura blanda, hablamos de ligamento, de tendones, de músculo, de nervios incluso, ya de grasa, de todo lo que eventualmente, de aponeurosis, ¿cierto? De todas las estructuras anatómicas que podrían ser relativamente de blandas, por así decirlo, ¿ya? Entonces yo le mostré acá un pie dispuesto anatómicamente, ¿cierto? Entre los huesitos, estos remaches que ustedes ven acá, son ligamentos, ¿bien? Dijimos que los ligamentos, su función principal es sostener. Y les marqué este triángulo abajito, ¿ya? Para que sepan que bajo la bóveda plantar hay un mundo, ¿ya? Y si yo entiendo biomecánicamente cómo funciona el mundo de este triángulo, voy a ser un experto en pie, ¿ya? Porque es un mundo, porque hoy día, lamentablemente, está muy, voy a decir una palabra fea, pero está muy prostituido el diagnóstico de fascitis plantar, ¿ya? O sea, me duele la planta del pie, fascitis plantar, ¿bien? Y digo prostituido incluso por parte de los médicos, ¿ah? Hoy día a mi consulta llegan muchos diagnósticos de fascitis plantar. Bueno, para que sepan los que están conectados, hoy día el diagnóstico de fascitis plantar como tal no existe, no debería usarse ese diagnóstico, ¿ya? Porque dijimos anteriormente que todo lo terminado en itis es inflamación, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de fascitis plantar, lo único que estoy diciendo es que tengo una inflamación a la fascia, y por ende, yo asumo que le duele por eso la planta del pie, ¿ya? En el seminario internacional vamos a hablar de patologías del pie y se van a dar cuenta que existen más de 35 patologías del pie que dentro de su cuadro clínico está el dolor de la fascia plantar, sin necesitar hacer una fascitis plantar, ¿ya? Entonces, hoy día el término correcto a utilizar, y esto yo se lo recalco mucho a mis estudiantes, es fasciopatía plantar, ¿ya? Es igual como el proceso de cambio que sufrió el diagnóstico de tendinopatía, antes se llamaba tendinitis, o sea, todo era una tendinitis, después todo era una tendinosis. Hoy ya se juntan esos dos términos y es una tendinopatía de el nombre del tendón. Entonces la fascia plantar se asocia a una fasciopatía. Entonces la fascitis hoy día no es un diagnóstico y deberían considerarlo como un signo, ¿bien? Recuerden que cuando nosotros nos pasa, no sé, fasiopatología o racionamiento clínico o los ramos que usted haya tenido en la base de su formación como podólogo, tenemos lo que es un cuadro clínico y tenemos dentro de este cuadro clínico lo que son los signos y los síntomas, ¿verdad? Los signos
son eventualmente cosas que yo puedo palpar, que yo puedo observar y que son objetivas. Por ejemplo, la fiebre es un signo porque yo la puedo medir la temperatura, ¿verdad? El enrojecimiento es un signo porque yo lo puedo ver, es objetivo. Es decir, si yo lo veo, si la Y lo ve, si el Rodrigo lo ve, todos vemos que está rojo esa zona. Por lo tanto, es un signo. En cambio, un síntoma es algo más subjetivo. El dolor de estómago, por ejemplo, es un síntoma, porque el dolor, al menos la medicina no ha avanzado tanto para cuantificarlo objetivamente. Y ahí es por eso que el dolor como definición dice que es una experiencia dolorosa específicamente subjetiva, ¿cierto? Porque el dolor no tiene por qué ser el mismo para mí que para otra persona. Entonces, cuando hablamos de fascitis plantar, hablamos de un signo. No es un diagnóstico, es un signo de algo. Entonces, lo único que estoy diciendo con la fascitis es que hay una inflamación de la fascia plantar. Fin. ¿Bien? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tengo una inflamación en la fascia plantar? Entonces, como les comentaba hoy día, el término correcto es fasciopatía y cuando nosotros vemos ecográficamente una fasciopatía, vamos a encontrar inflamación de la fascia, pero lo más importante es que vamos a encontrar degeneración mixoide. Bien, vamos a encontrar que esta estructura blanda sufre un proceso de degeneración, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando los jeans se desgastan entre medio de las piernas, muy parecido sufre con la estructura blanda, ¿ya? Entonces, hoy día la fasciopatía es una inflamación, una degeneración. Y ojo, que en ecografía los estudios han dicho que se ve más degeneración que inflamación. Entonces, acá vuelvo a preguntar, ¿por qué seguimos llamando fascitis plantar al dolor de la planta del pie? ¿Ya? Sabiendo que hay muchas estructuras. Ahí los dejo ahí un comentario conflictivo para analizar. Entonces dijimos que dentro de este triangulito hay un mundo, ¿verdad? ¿Cuál es el mundo? Acá está resumido de cierta forma, pero hay muchas otras estructuras. Bien, entonces esta misma pirámide que estamos trabajando, que es la que yo les dibujé en la diapositiva anterior, conociendo que lo rojito, la flecha roja, es nuestro arco estructural, que ya lo conocimos, ¿cierto? Vamos a dibujarlo de igual forma para que no nos perdamos. Dijimos que acá tenemos entonces un punto A, ¿cierto? Acá tenemos un punto B, y acá tenemos un punto de equilibrio. ¿Bien? Entonces, no nos olvidemos de que lo rojito viene siendo lo que es hueso, nuestro arco. Todo lo que aprendimos desde que iniciamos esta charla hacia atrás. ¿Ya? Y todo lo que está por debajo de este arco o de esta estructura ósea son estructuras blandas. Hacia acá es interno y hacia acá es externo. Por lo tanto, si yo les digo de interno hacia externo, o decir también desde craneal hacia caudal, o también decir desde arriba hacia abajo, vamos a encontrar, lo primero, el ligamento plantar, ¿ya? Que usted lo ve ahí en verde. Después vamos a encontrar el flexor largo de los dedos. Después vamos a encontrar el cuadrado plantar. Si sigo bajando, voy a encontrar el flexor corto de los dedos. Después recién voy a ver la fascia plantar y lo que está en amarillito es la jofa plantar. Cuando hablamos de jofa de grasita, ¿ya? La grasa plantar. ¿Bien? Entonces, si se fija, son hartas estructuras blandas que bueno, acá está resumido porque son muchas más, pero son varias las estructuras blandas que eventualmente están asociadas a esta bóveda planta. Entonces, ¿por qué si me duele la planta del pie le voy a asociar a una patología de la fascia plantar cuando podría ser fácilmente una irritación de la grasa plantar? ¿Ya? También la grasa plantar también se conoce como jofa o se conoce como almohadilla plantar. ¿Bien? Entonces, en muchos casos, perdón, que se me perdió acá el lápiz, tenía el lápiz y lo perdí. Ya, en muchos casos, entonces, el dolor de la planta del pie no tiene nada que ver con la fascia plantar, tiene que ver solamente con una irritación de la jofa plantar. La grasa también duele cuando está en contacto directo con el suelo, y es por eso que acá están las reacciones del suelo que pueden impactar directamente con la grasa plantar. Ecográficamente yo puedo medir la fascia, yo puedo medir el tamaño de la grasa.
y le aseguro que a medida que uno es más obeso, tiene una disminución de la jofa o de la grasa plantar, o a medida que uno es más mayor, es decir, cuando uno va envejeciendo, la grasa plantar empieza a disminuir su tamaño. ¿Bien? Por lo tanto, y es por eso que encontramos mayormente patologías asociadas a la jofa plantar en personas mayores. ¿Bien? ¿Y es por qué? Porque como las personas mayores empiezan a tener una disminución del colágeno, de la elastina, empieza a disminuir la calidad de esta grasita. Por lo tanto, la función de esta grasa principalmente, ¿qué es lo que es? Soportar como un colchoncito. El mismo soporte que le podría hacer una base de silicona, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa misma es función de la jofa planta. Ahora, ¿por qué es interesante conocer esta estructura blanda? ¿Por qué? Porque si es que yo tengo una alteración en cualquiera de estas estructuras blandas, me va a afectar claramente el arco plantar. Déjenme ver si es que en la diapositiva que sigue la explicamos. Sí, acá la explicamos. Déjenme borrar esto. Ya. Entonces, acá les coloqué a la parte izquierda de la presentación el ayuda a memoria, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Si se fijan, acá tenemos al medio la estructura de un pie normal, ¿cierto? Un arco eventualmente normal, ¿cierto? De una persona eventualmente normal. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando hago mayor carga vertical, dijimos que la mayor carga vertical se puede dar por la fuerza de gravedad, incluso por el sobrepeso de la composición corporal, ¿cierto? O incluso ya no tengo sobrepeso, pero mi trabajo involucra tener peso sobre los pies o sobre los brazos, ya sé, algo que tener mayor eventualmente fuerza de vertical hacia los pies, ¿cierto? Si es que esto hace presión hacia la bóveda plantar, ¿qué va a pasar con la bóveda plantar? Claramente se va a aplanar, ¿bien? El que se aplane esta bóveda plantar se va a traducir eventualmente en una tensión de toda esta estructura blanda. Entonces, si yo aplano, si yo genero tanta carga en la bóveda plantar, la fascia plantar se puede tensar, los músculos intrínsecos se pueden tensar, el ligamento se puede tensar, etc. ¿Bien? Entonces, es por eso que aparecen estos famosos pies planos que son adquiridos. Ya cuando hablamos de adquiridos es porque se crearon por un factor que no existía desde el nacimiento. Por ejemplo, como le dije, el sobrepeso. Sobrepeso hace tanta carga vertical sobre la bóveda plantar que eventualmente usted cuando evalúa al paciente lo hace parar en un podoscopio o lo quiere evaluar sin podoscopio y le sale, no, que tú tienes una pisada de pie plano, ya, pero a lo mejor no tiene pie plano. A lo mejor solamente tiene mucha carga de fuerza vertical por su peso, ¿cierto? Que hace que la bóveda plantar se vea eventualmente aplanada, ¿ya? Sin ni siquiera tener un pie plano. Vamos a ver en este caso, ya anatómicamente en el dibujito que se encuentra a la derecha de ustedes, donde vamos a darnos cuenta que en este paciente, fíjense, acá abajito, hubo una ruptura de la fascia plantar. Entonces, este caballero estaba jugando a la pelota y se rompió la fascia plantar. Si se rompe la fascia plantar, es decir, si rompemos esta estructura de acá, la voy a dibujar. Si rompemos esta estructura de acá, ¿qué va a pasar? Se van a tensar otras estructuras, ¿cierto? Se va a tensar la musculatura, se va a tensar la jofa, se va a tensar incluso si es que es muy fuerte la carga, se va a tensar el ligamento. Por lo tanto, cuando hay una ruptura de la fascia plantar, también existe un posible aplanamiento. Es decir, acá podemos considerar un pie plano traumático. Es decir, este paciente sufrió una ruptura de alguna de las estructuras blandas que forman la bóveda plantar y como rompió esa estructura blanda, la bóveda cedió, ¿cierto? Y bajó. Entonces, yo lo voy a evaluar y digo, no, usted tiene un pie plano. ¿A qué quiero llegar con todo esto?
que no todos los pacientes, porque eventualmente al momento de que usted evalúe el pie, tiene un pie plano, significa que va a tener un pie plano y que se va a corregir, ¿ya? Con alguna cirugía, con algunas plantillas, ¿no? A veces la corrección de este pie plano va mucho más allá de eso. La corrección en este caso, del caso que estamos explicando, es mejorar la estructura blanda para que pueda cicatrizar eventualmente y poder manejar una buena tensión en las estructuras blandas que quedan superior a la fascia plantar, es decir, los flexores cortos, el cuadrado plantar, el flexor largo, etc. O incluso a veces el tratamiento está fuera del pie y como el caso que venimos explicando es bajar de peso. O sea, ese paciente, si usted lo hace bajar de peso, le aseguro que se mejora la forma del arco plantar, ¿ya? Entonces, no todos los arcos plantares se deforman solamente por alteración biomecánica. Bien, hay otros factores que podrían estar involucrados. Y acá vuelvo a tomar un tema controversial, hacer que les dejo la pregunta ya abierta. Entonces, usualmente la corrección de la bóveda plantar se da con plantillas. Entonces yo les pregunto hoy día, ¿sirve una plantilla para mejorar el arco plantar? ¿Qué dice la ciencia? ¿Ustedes recetan o indican plantillas a sus pacientes? Bueno, la ciencia eventualmente dice una cosa súper clara, y la literatura que usted lea lo deja demasiado claro, ¿ya? Que plantilla, que la plantilla no va a corregir el arco plantar a mediano o largo plazo, ¿ya? Es por eso que los pacientes muchas veces se aburren de usar la plantilla porque no hay ciencia que demuestre que corrige el arco plantar. Bien, yo siempre le explico a mis pacientes que es como cuando uno va eh, a un restaurante y encuentra una mesa coja, ¿cierto? Se sienta justo en una mesa que tambalea, viene el garzón y le coloca un tope en la patita para que no se mueva. Entonces considere ese tope como la plantilla. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que mientras la plantilla esté puesta, mientras el tope esté bien puesto en la mesa no se va a mover. Es decir, mientras esté la plantilla puesta, lo más probable es que sí exista un balance ahí entre el arco plantar. El tema es qué pasa si yo saco el tope de la mesa, ¿cierto? Si yo saco el tope de la mesa va a seguir tambaleando. Es decir, que si yo saco la plantilla, va a seguir tambaleando. ¿Bien? Entonces yo creo que nadie quiere eventualmente vivir eternamente con plantilla, ¿cierto? Y es por eso que hoy día, si ustedes me dicen, entonces, no hay que indicar plantilla, yo digo depende. Yo usualmente indico plantillas a los pacientes para mermar el dolor, ¿bien? Solamente para eso, no para hacer corrección. Entonces, si usted le dice, no, ¿sabes qué? Tienes que usar esta plantilla porque vas a, de cierta forma, mejorar tu arco plantar. No, mentira, eso no lo va a mejorar ni a mediano, ni corto, ni largo plazo. Ahora, si yo indico la plantilla para distribuir mejor las cargas, ¿cierto? Y aliviar un poco la molestia, sí, sí, sí. Pero ahí la plantilla tiene que ser correctamente creada. Porque si yo hago una plantilla más bien hechiza o compro estas plantillas en los chinos, ¿cierto? Porque los chinos no venden plantilla, puede que a lo mejor no sea la plantilla correcta y la distribución de cargas que yo quiero mermar o equilibrar no va a ser la correcta, por lo tanto no estoy ni corrigiendo ni estoy mermando el dolor. Entonces, la moraleja de lo que dice la ciencia es que la plantilla debería ser un tratamiento conservador, ¿cierto? Debería ser un tratamiento conservador para el manejo de dolor, más no un tratamiento correctivo. Bien, eso que le quede muy claro, ¿ya? Entonces la plantilla va a ser un tratamiento conservador del manejo del dolor, más no correctivo. Entonces no le mintamos a nuestros pacientes con que le vamos a corregir la bóveda plantar usando una plantilla 5 años. Solamente entonces recomendarlas para disminuir el malestar. Y ojalá que esta plantilla sea realizada bajo parámetros biomecánicos. Hoy día la tecnología en medicina ha avanzado tanto, entonces hoy día incluso existen unas pasarelas de goma donde tú puedes te mide la distribución de carga, ¿cierto? Y te da el informe completo y tú ese informe puedes mandarlo a un ortopedia a hacer las plantillas, ¿ya?
Lamentablemente ya todavía existen traumatólogos que miden el arco plantar con la radiografía, ¿cierto? Con la reglita, pero en realidad más que la medición del arco plantar, lo que yo tengo que medir son las fuerzas que están interactuando, ¿bien? Y ahí podemos mandar a hacer una correcta plantilla. Bien, entonces quedamos con esa conclusión, con esta diapositiva. Las plantillas son un método conservador para el manejo de la molestia y el dolor, más no un método correctivo. Bien. Seguimos. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya Quiero sigamos. agradecer a las 203 personas que están conectadas y hay una pregunta por acá, pero tampoco recomienda un niño de 9 años con pie plano. Uy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Nosotros tenemos que considerar que el arco plantar se empieza a formar de los 2, 3 años, ¿cierto? Hasta la adolescencia casi, ¿bien? Considerando que la mujer tiene más componente de elastina y colágeno, por lo tanto, estas estructuras blandas en la mujer tienden a ser más flexibles, es decir, se demoran más en formar el arco plantar, y es por eso que encontramos de 10 personas, usualmente 6 personas que son mujeres con pie plano versus los hombres, ¿ya? El tema es que los hombres somos más obesos, ¿ya? Tenemos más carga, más masa, por lo tanto tendemos a deformar el pie. En niños usualmente existe lo que se llama pie plano fisiológico. Es decir, si usted pesca a cualquier niño menos de los 5 años, usted le revisa el pie y le aseguro que le va a encontrar un pie plano, ¿ya? Entonces, no es buen pronóstico diagnosticar pie plano en niños menores de 10 años. Le aseguro que el niño que usted agarre en la calle y le haga un análisis biomecano de pie, le va a encontrar pie plano, ¿ya? Les recontra seguro. Es decir, usted póngase ahí en la avenida, en su calle, pesca 10 niños, le evalúe y le aseguro que 8 de 10 tiene pie plano. Y es por eso, porque los niños están en formación, por lo tanto, sus estructuras blandas son más flexibles, es decir, su arco es más flexible. Sobre todo, ya que incluso está muy marcada la obesidad infantil. Entonces, yo hoy día, lo que nosotros podemos ayudar es a corregir, no corregir, la palabra no es corregir, es a formar y a madurar el arco plantar durante la niñez y la adolescencia. Eso sí podemos ayudar, pero eso no lo vamos a ayudar con una estructura fija, es decir, con una plantilla. Eso lo vamos a ayudar con movimiento, porque todas estas estructuras que son blandas, que les estoy mostrando acá, todas estas estructuras que son blandas, que están dentro de este triangulito, son estructuras que se mueven. El músculo lo que necesita es moverse. El ligamento lo que necesita es que se mueva para aprender a sostener. Entonces, si yo le pongo un tope a un niño de 9 años con una plantilla, ese niño no va a aprender a desarrollar dinámicamente su bóveda plantar. Entonces, ese niño, cuando eventualmente se aburra la plantilla y le saquemos la plantilla, le aseguro que todas estas estructuras blandas que están bajo la bóveda no van a saber qué hacer. Ya no van a saber si tienen que tensarse, si tienen que aplanarse, si tienen que mantenerse firmes. Entonces, hoy día yo no me preocuparía en un pie plano de un niño incluso menor de 12 años. Solamente me preocuparía después de los 5 años en ayudar a madurar la bóveda plantar, no a corregirla, sino que a madurar. Es decir, que el niño experimenta pies descalzos, llevarlo a la arena, que camine por diferentes texturas, por diferentes obstáculos, ¿ya? Un niño se le forma el pie, la bóveda plantar cuando la planta del pie tiene diferentes reacciones, ¿ya? Entonces no le pondría yo una plantilla a un niño menor de 10 años y menor de 12 años para corregir bóveda plantar. ¿Otra pregunta? Hasta ahora no hay más preguntas. Lo que pasa es que también hay un desfase de tiempo entre el Zoom y el Facebook. Entonces, bueno, ahí estoy esperando que formulen sus preguntas. Esperemos un ratito, por lo mejor hay muchas preguntas, esperemos un minutito a ver. Hay un comentario sobre el calzado de los niños, que sabemos que los niños no es, lo ideal es que el pie se vaya desarrollando, ¿cierto?, libremente dentro del calzado y que el calzado no presione este pie del niño. Con eso podría explicar un poquito con respecto a la flexibilidad del calzado, etcétera. Sí, cuando nosotros le ponemos, ya, primero,
a los niños olviden de, bueno, a los niños les gusta mucho este tipo de calzado. Yo tengo un hijo y a mi hijo le gusta usar estas zapatillas que son con caña, ¿ya? Entonces, los niños que están en crecimiento, hablamos de la adolescencia, ¿cierto? Y la infancia incluso, entonces son niños de 5 años hasta los 18 años incluso, eh, no usar zapatillas con caña, ¿ya? ¿Por qué? Porque la caña lo que hace es dar un soporte falso al tobillo. Por lo tanto, la pega o el trabajo que tienen que hacer las estructuras del tobillo, como los ligamentos, los músculos, lo está haciendo una fuerza externa, que es la caña del pie. Entonces, estos niños son súper propensos a que cuando les cambie el zapato, a zapatilla, sufren esguince, ¿ya? O sufren rupturas, se caen, son torpes con su articulación. Y pasa lo mismo en la bóveda plantar, pues cuando nosotros a un niño tan pequeño le chantamos una plantilla o lo forzamos a tener calzados distintos, supuestamente, entre comillas, ortopédicos, hacemos que su estructura blanda no tenga reacciones de ningún tipo y se acostumbre solamente a una reacción. Hablo de reacción que se acostumbre solamente a las fuerzas que genera una zapatilla, ¿ya? Entonces, Claro. lo ideal para formar el arco plantar, como dije anteriormente, es que tenga varios tipos de presión, no acostumbrarnos a una presión. Entonces, colocarle una plantilla es acostumbrarnos a una presión. Colocarle una zapatilla tipo es acostumbrarla a una presión. Y eso hace que las estructuras que están bajo la bóveda no se desarrollen como deberían. Claro, en otra consulta igual nos llegan muchos pacientes de, no sé, 7, 8 años que los papás los llevan por el tema de las plantillas y nosotros siempre le indicamos que hay que dejar que pase un poquito más de tiempo para que el pie se desarrolle, ¿cierto? Camine por cierta superficie y como dices tú, ahí madure la bóveda plantar. Claro. Al menos, ojo, acá hay una cosa que no la aclaré, al menos que ese niño esté provocando una alteración de cadera o de columna, por ejemplo, por tener este desbalance. Y ahí hablamos de Ah, otra perfecto. cosa, ¿cierto? Ahí Claro, hablamos de otra cosa. Al menos que este niño eventualmente, no sé, pues tenga una displasia de cadera, lo que hace que, no sé, pues un pie sea mayor, más largo en centímetros que el otro, quizá ahí tendríamos que hacer un zapatillo especial, pero para que no altere articulaciones para arriba, pero no que ir con la bóveda plantar. claro, ¿Bien? exacto. ¿Seguimos? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Seguimos. No me avanza hasta... Ah, ya me avanza. Ya, ahora vamos a razonar un poquito, así que mucha atención acá. Vamos a empezar ya a pensar como profesionales de la salud. Bueno, y si es que hay alguien que no es de la salud, va a pensar como mamá o como hermano, ya como cuidador de alguien. Lo que nosotros vemos acá es una estructura ósea, ¿cierto? Esto más bien es una radiografía del retropié, ¿cierto? Donde encontramos el calcáneo, ¿cierto? Hacia superior encontramos el astral, acá hay otra estructura anatómica. ¿Bien? No sé si pueden colocar en los comentarios si es que ven algo extraño en esta radiografía o algo extraño que vean en esta estructura anatómica del calcáneo. Bien, Bueno, como hay un pequeño desfase, bueno, puedo dar mi opinión. Ahí están bien, escribiendo algunos colegas sobre el espolón calcáneo. Claro. bien. Acá vemos dos tipos de espolones calcáneos, ¿ya? Vemos un espolón calcáneo que está en el borde póstero inferior, que se está acá, pues acá se está formando un espolón calcáneo, ¿ya? Podemos también ver una exotosis y también podemos ver un espolón acá arribita en el borde póstero superior del calcáneo. ¿Bien? Esto se llama, ambos son espolones, pero acá se llama entesofito aquiliano y esto se llama espolón calcáneo. O espolón calcáneo superior, espolón calcáneo inferior. Acá les voy a dar un dato curioso. ¿Por qué crecen estos huesos? Bien, está creciendo huesito del hueso. Significa que estamos mutando. Es decir, los seres humanos somos seres que mutamos constantemente. Somos capaces incluso hasta hoy día de generar más hueso del que ya tenemos. Bien, algo increíble esto, ¿eh? Entonces es importante que sepan ustedes que el hueso, ¿cuándo crece? El hueso crece cuando lo sometemos a dos cosas.
cuando lo sometemos a tracción o cuando lo sometemos a compresión. Bien, dato curioso. Entonces el hueso crece cuando lo sometemos con estas dos fuerzas. Cuando lo sometemos a compresión y cuando lo sometemos a tracción. Oiga, espérenme un segundito que se me va a descargar el nombre. Dame un segundito. Lo voy a enchufar. Hay muchos pacientes, disculpa que te interrumpa, Dígame. que llegan con este espolón en la zona posterior del calcáneo, y que no es muy común verlo, pero llegan con los signos, es como un círculo de hiperkeratosis y muy dura, que no siempre se ve, pero yo creo, y ahora lo estoy asociando a eso. Yo la verdad es que primera vez que escucho este tipo de espolón, conocía el que está en la parte de la Acá zona de la abajito. planta, claro, pero este de acá no. Mira, hoy día específicamente, este espolón que nace acá en el borde posterior, los pacientes lo relatan como, incluso les molesta el borde de la zapatilla del zapato, dicen, no, me molesta. Incluso a los pacientes les molesta estar acostados en la cama, porque cuando están Sí, acostados en la cama, apoyan es justamente esa parte, exacto. ¿cierto? Y Entonces, como dices tú, disculpa, por presión, por tracción, mucho paciente con bototo me ha llegado a la otra consulta con ese tipo de espolón, que ahora lo estoy asociando a lo que tú estás diciendo. sí, y esto es patológico de interno hacia afuera, entonces empiezo, bueno, más adelante va a haber una imagen de cómo va creciendo esto, pero hasta llegar a la piel, pues como dices tú, con una hiperkeratosis, ¿bien? Que eso Claro, ya, cuando el paciente ya tiene la hiperkeratosis, significa que de aquí para adentro tiene la embarrada. Entonces, porque claro. usualmente no debería, esto empieza por un dolor solamente, ¿ya? Bueno, como digo, empezamos con dos espolones, como le estaba comentando, el hueso crece cuando lo sometemos a tracción o a compresión. ¿Qué significa? Que el cerebro piensa y dice, vamos a hacer cuenta que tenemos un aumento del arco plantar, ¿ya? Tenemos ya un aplanamiento del arco plantar, ya tenemos un aplanamiento del arco plantar, por lo tanto, si nos devolvemos, donde esto se aplana, voy a dibujar acá para que se vaya entendiendo, donde este arco se aplana, ¿cierto? Ya no es tan paradito como el dibujo de arriba, sino que se aplana, va a pasar que todas las estructuras que están adentro, es decir, todas estas estructuras que están acá, se van a tensar. ¿Bien? Se tensan. Entonces, si definimos la tensión, va a ser igual a tracción. ¿Bien? Vamos bien por ese lado. Entonces, el cerebro dice, bueno, no dice esto, pero es para que lo puedan entender, para que no sean tan literal, ¿ya? Entonces, el cerebro dice, ¿por qué hay tanta tracción en esta bóveda plantar? ¿Ya? ¿Será que eventualmente no, la palanca que se está generando acá no es la correcta? Entonces significa que mis estructuras blandas están muy tensas porque el hueso está muy atrás. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Empieza a crecer huesito, ¿ya? Entonces, voy a ayudar a mi estructura blanda, voy a generar huesito acá. ¿Para qué? Para que se pierda la tensión de la estructura blanda, ¿se entiende, no? Entonces, genera huesito para que la tracción de la estructura de la bóveda no sea tan. Entonces hace crecer este espolón calcáneo. Bueno, así piensa nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestro organismo, como que nos facilita algo, pero nos echa a perder un montón de otras cosas. Ahora, ¿de quién es la culpa de que este espolón calcáneo crezca? Los malos profesionales le van a echar la culpa a la fascia plantar, ¿ya? No, que la fascia plantar la tengo tan tensa que me generó un espolón calcáneo. Y en realidad, la fascia plantar va a ser la víctima de todo esto, es la víctima, ¿ya? La fascia plantar solamente se irrita por la presión de este espolón calcáneo. Entonces, si volvemos a esta estructura acá, de la pirámide que lo habíamos dicho anteriormente, el gran villano de esta situación es el flexor corto de los dedos. Y acá se los voy a mostrar de una forma, ahí está la espolona, feo, es como un cacho, y piensen que acá tenemos toda la estructura blanda, entonces como que una estilla la tenga metida ahí en el pie constantemente. Entonces, pasa esto, miren, ¿ven?
el flexor corto de los dedos, al traccionar tanto en la bóveda plantar, hace crecer este espolón. ¿Ven? Y la fascia plantar pasa por abajo, pues la fascia plantar no tiene nada que ver con esto. Como dije, la fascia es la víctima nomás. Entonces, fíjense, pues acá cuando nosotros eventualmente hacemos presión directa hacemos presión ahí sobre la fascia plantar al caminar, ¿qué hacemos? Que la fascia la impactamos directamente sobre el espolón, entonces se va a irritar. Claro que se va a irritar, pues va a doler, ¿ya? Imagínense si la compresión es directamente hacia allá, ¿ya? Ahí estoy haciendo una presión directamente en la punta del espolón, por lo tanto, va de cierta forma a generar también un mayor dolor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros enfocamos los tratamientos a la fascia plantar, nos enfocamos en la fascia plantar, no estamos tratando solamente la sintomatología, sino estamos preocupando solamente de las víctimas, más no del origen, ¿ya? Es como cuando, por ejemplo, uno tiene una gripe y solamente te colocan paños fríos en la cabeza para controlar la fiebre, ¿ya? ¿Te vas a sentir mejor? Sí, puede que te sientas mejor porque te va a bajar la fiebre, pero en realidad el virus sigue estando ahí, pues el tratamiento original es matar al virus. Acá pasa lo mismo, ¿cierto? Nos preocupamos tanto de mejorar el dolor de la fascia plantar que nos olvidamos que hay un villano en esta situación que se llama flexor corto de los dedos, es el que está traccionando. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es que este flexor corto no siga traccionando, porque entre más tracciona, mayormente va creciendo más este espolón calcáneo, por lo tanto, va a doler mucho. Este es el caso del espolón calcáneo por inferior. Cuéntame. Claro. Es decir, puede que que los dedos en garra pueden causar un espolón calcáneo. Sí, completamente. Ah, mira. Sí. Todo lo que tenga que ver con la tracción de la musculatura y de la estructura blanda del pie puedan ayudar a que este flexor corto se tense y provoque esta tracción. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué es importante? Ojo que con los mitos que hoy día aparecen, que el espolón calcáneo que no sé, algunas veces que he escuchado que el espolón calcáneo se genera por exceso de calcio, por exceso no sé, otras, ¿qué más he escuchado? Que Hay es una pregunta. ¿eh? Hay una pregunta por acá. Mira, aquí Marco Sáez dice, sorry, pero en el hallux abductus valgus también se genera hueso sin ser mutación, ¿o no? Sí, sí, porque el abductor del halus es un músculo potente. Es tan potente que es el principal responsable del halus valgus, ¿ya? Es el principal villano de poder desviar nuestro halus, ¿sí? Y también cuando tracciona mucho puede provocar un espolón ahí. Bien, muy buena acotación. Lo que le decía que en algunas formaciones de profesionales de salud, yo he escuchado, algunos estudiantes me han llegado diciendo, no, es que es por un exceso de calcio. No, esto tiene nada que ver. La mutación y el crecimiento de estos huesitos, que se llaman exostosis, es por tracción o por compresión. ¿Bien? Claro, acá tú estás, ¿cómo se llama? Cambiando la historia, como dice aquí Maricel Vargas, porque sí, hay muchos que sabían, o lo sabíamos, ya que era por un exceso de calcio, otros decían que era por presiones, bueno, en fin, hay varias como conclusiones, pero la que tú estás mencionando ahora como que me hace más sentido. Sí, sí, los espolones o la exostosis, que son estas deformaciones de los huesos, ¿ya? Es por tracción, ¿ya? Por degeneración y por tracción y compresión, por eso. Seguimos. Si fuera por exceso de calcio, los bebés estarían llenos de espolones. Claro. Claro. Agradecer a las 198 personas que siguen conectadas. Muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, y todos los que sigan conectados hasta el final, Erika va a regalar un cupo. Un cupo para algunos de nuestros talleres. Así que tienen que seguir hasta el final de esta transmisión y vamos a regalar este cupo para el taller que Erika después les va a mencionar. Y le recordamos que kinesiólogo Diego Morales va a estar presente en el 5º Seminario Internacional de Podología que se viene en noviembre, esa es la buena noticia, con unos temas interesantísimos. Y bueno,
explica súper bien, súper claro. Claro, yo la verdad estoy súper contento de haber llegado a tu exposición ahora porque ha sido bastante interesante reforzar los conocimientos que uno ya tiene y siempre hay cosas nuevas que uno se Claro. sorprende porque siempre igual la información se va renovando, entonces es bueno estar actualizado, ¿cierto? Con gente que está dentro del equipo multidisciplinario como tú, así que agradecerte y sigamos con esto que la gente está pero interesada en seguir escuchando. Ya, sigamos entonces con la presentación. Bien, ya entonces quedó clarito lo que podría eventualmente ocasionar el espolón calcáneo, tanto el villano como la víctima, ¿cierto? Dijimos que el espolón calcáneo que se provoca borde posterior inferior del calcáneo, ¿cierto? El villano principal es el flexor corto de los dedos y la víctima principal, ¿cierto? Es la fascia plantar. Pero ¿qué pasa con el espolón que es en el borde superior? Este de acá, que dijimos que eventualmente también se llama entesofito aquiliano, ¿ya? Entesofito aquiliano. Entonces, también se da por una tracción, pero acá el villano principal ya no es el flexor corto de los dedos. El villano principal es el tendón de Aquiles. Bien, por lo tanto, entre mayor tracción del tendón de Aquiles, mayor va a ser el espolón que crezca. ¿Ya? Se fijan acá en la figura A, les mostré un esquema donde este espolón a veces crece tanto que se inserta directamente en el tendón de Aquiles. ¿Ya? Entonces usted palpa ese tendón y le van a decir, no, usted tiene una tendinitis aquiliana. ¿Bien? ¿Por qué? Pues la pregunta es por qué. Los buenos diagnósticos es cuando uno pregunta por qué, por qué, por qué y nunca llega el por qué, ¿cierto? Entonces, eventualmente, cuando hay una tendinopatía aquiliana, siempre tiene que preguntarse por qué tengo el tendón inflamado. Y una de las causas podría ser que ese tendón traccionó tanto que generó este crecimiento de huesito que se llama entesofito aquiliano y se insertó directamente en el tendón de Aquiles. Y pasa también en muchas personas que usan taco también. ¿Por qué creen ustedes? Porque cuando uso el taco, cuando mi carga es sobre un metatarsiano, los gastronemios, es decir, los gemelos traccionan mucho más para arriba, por lo tanto se genera mayor tracción del tendón de Aquiles. Y esto es muy probable que se inflame. Ahora, acá arribita un poco más complejo porque esto es como una seguidilla de eventos patológicos o de condiciones patológicas. ¿Qué pasa en este sentido? Pasa que al presionar este tendón de Aquiles, voy a colocar un número aberrante, no es como tal, pero para que lo vayamos a entender. Vamos a hacer cuenta que el tendón de Aquiles mide de grosor 3 centímetros, ¿ya? Entonces, cuando yo lo someto a una inflamación, a un gatillante directo, como una estilla de un hueso, como es el entesofito aquiliano, este tendón va ya no a medir 3 centímetros, sino que va a engrosarse porque se va a inflamar, ¿cierto? Entonces va a medir 5, 6 centímetros. Y eso es un tendón grueso, inflamado. El tema es que nosotros estamos dispuestos anatómicamente y cada estructura tiene su espacio. Por lo tanto, cuando yo inflamo el tendón de Aquiles, paso a comprimir dos cosas. Paso a comprimir bolsas o bursas también que se llaman. Y nosotros en el pie tenemos dos bolsas importantes. La bolsa que se encuentra justo en este triangulito entre el borde superior del calcáneo y el tendón de Aquiles, que se llama bolsa retrocalcánea, ¿ya? Y también pasamos a llevar o a inflamar la bolsa retroaquílea. Y acá aparecen las famosas bursitis retroaquilianas, ¿ya? La bursa es una bolsita llena de líquido sinovial. Su principal función la podemos asemejar a los que son los airbags de los vehículos, ¿ya? Entonces estas bolsitas cuando hay un traumatismo, cuando hay un golpe directo, lo que hace es inflamarse para proteger las estructuras, ¿ya? Por lo tanto, cuando este tendón, el tendón de Aquiles, producto de que se me insertó una estilla o un espolón, se inflama tanto, ¿ya?, que ocupa el espacio de esta bolsa, por lo tanto esta bolsa lo toma como una amenaza y se inflama. Crece también para el lado y esta bolsa lo toma como una amenaza y se inflama. Entonces pasamos de una
entesofitia aquiliana, ahora tenemos una tendinopatía del tendón de Aquiles, tenemos una bursitis retrocalquiana y tenemos una bursitis retroaquilia. Y todo ello en conjunto son el síndrome de Hamlet. Bien. Patología muy común, que es lo más probable, Rodrigo, que le esté pasando a tus pacientes cuando ya está más avanzado, que es síndrome de Hamlet. Y el síndrome de Hamlet es específicamente eso. Es cuando hay un entesofito aquiliano inflamando el tendón de Aquiles, se inflaman las dos bulsas. Y el dolor acá es terrible, que el paciente le molesta colocarse zapatos, le molesta caminar en punta de pie, le molesta caminar con el talón, le molesta acostarse, no encuentra una posición cómoda para dormir. Es un tratamiento eventualmente largo y la idea es no llegar hasta acá. Entonces ustedes como podólogos, si hay profesionales de otras ramas de la salud, es importante tomar en consideración cuando al paciente le duele la planta perdón, el borde posterior del pie, ¿ya? Porque podríamos estar enfrentando a esto y podríamos fácilmente identificarlo con la premura que necesita para no llegar a este síndrome, ¿ya? Ojo que para los que no saben, cuando hablamos de síndrome, es un conjunto eventualmente es un conjunto de signos y síntomas, ¿cierto? Que define un cuadro clínico específico, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que ninguna otra patología va a tener los mismos componentes, como el síndrome de Down, por ejemplo, ¿ya? Es un cuadro clínico específico. Cuando se comparten los diagnósticos o cuando se comparten los signos y síntomas, más de alguna patología, ya hablamos de diagnóstico diferencial, ¿ya? Por ejemplo, la gripe, por cierto, si yo hoy día tengo fiebre, tengo 39 de fiebre, tengo mialgia, ¿cierto? Tengo rinitis, podría yo estar hablando de muchos diagnósticos, podría ser una gripe, podría ser una influenza, podría ser el COVID, una neumonía. Entonces, todo eso es diagnóstico diferencial. Pero cuando hablamos de un síndrome, significa que una patología que no se va a comportar de ninguna otra forma parecida a él. Entonces, cuando yo digo, ¿qué es el síndrome de Honglund? El síndrome de Honglund es un conjunto de signos y síntomas que tiene inflamación del tendón de Aquiles, un entesofito aquiliano, una bursitis retrocalcánea y una bursitis retroaquilia. Cuadro clínico, dolor constante al movimiento. Ojo, al movimiento, porque imagínense que este piececito yo lo llevo a una flexión dorsal, es decir, lo llevo hacia la cabeza, como hacer a doblar. ¿Qué va a pasar? Que esta bursa que está acá entre medio se va a aplastar mucho más, entonces el paciente cuando tú le mueves el tobillo incluso también le duele, ¿ya? Y al paciente le duele menos cuando tú dejas el pie colgando hacia abajo, porque se abre ese espacio y ya no comprime tanto la bolsa, ¿bien? El tema es que cuando en nuestra vida estamos con el pie colgando, tendríamos que el paciente sentarlo en la camilla y tenerlo con los pies colgando bastante tiempo para que inflame, ¿ya? Y esto es el famoso síndrome de Howe. Y acá tenemos algunas deformidades del pie. Les sigo colocando acá nuestro triangulito torpeo que nos va a servir. Ahí le pueden tomar una foto, les va a ayudar bastante. Donde tenemos un pie normal, ¿cierto? Que tenemos el arco correctamente formado, con la estructura blanda, con las fuerzas correspondientes. También tenemos lo que es el pie cabo, ¿ya? El pie cabo es cuando aumenta, se aumenta el tamaño de la bóveda plantar, y el pie plano es cuando baja, ¿ya? O se aplasta la bóveda plantar. Dentro del pie cabo, bueno, no es el tema de hoy día, pero el pie cabo puede ser tanto congénito, que sean muchas las patologías que son neurológicas, por ejemplo, un paciente con una parálisis cerebral, o la mayoría de los pacientes con parálisis cerebral tiende a tener como este pie cabo, sobre todo porque pasan por un proceso como muscular, bueno, pasan por un proceso de flacidez primero muscular, después como de espasticidad, que es como una contracción mantenida de los músculos, que hace que todos estos musculitos que están acá se aplasten, ¿cierto? Se compriman tanto que empiezan a armar la bóveda plantar, a inclinarla, ¿cierto? Entonces un pie cabo congénito es eso. También hay pie cabos que son más flexibles y que son pie cabos que son adquiridos también.
y se puede dar por el tipo de calzado, se pueden dar por fracturas que no se cicatrizaron como correspondía, por fuerzas erróneas del pie, por muchas otras cosas. Y el pie plano, que ya dijimos que el pie plano puede ser un montón de cosas, que no nos guiemos con la primera evaluación que le hagamos, que significa que no porque al paciente lo coloquemos en el podoscopio y no aparezca este sombreado, significa que el paciente tiene un pie plano incorregible, ¿cierto? Como dije, muchas veces el pie plano está dado por fuerzas externas, ¿cierto? Como el sobrepeso. Si nos vamos un poquito a la biomecánica de tobillo, encontramos algo que es el valgo, ¿ya? Y que es el varo. Yo a mis estudiantes les enseño una mnemotecnia que es en valgo no cabal, ¿cierto? Porque en valgo me forma una L, por lo tanto, cuando hablamos de un valgo de rodilla, por ejemplo, el valgo no cabalgo se forma como una cruz donde un paciente no podría sentarse a montar un caballo, por ejemplo, por la disposición de su rodilla. Cuando hablamos de varo, es una rodilla un poco más arqueada en forma de paréntesis, ¿cierto? Que es como los vaqueros, ¿ya? Eso es una rodilla. Pero también en el tobillo pasa lo mismo, también podemos tener un tobillo valgo o un tobillo varo. Y acá también podemos encontrar algunas relaciones. Por ejemplo, un paciente con el pie plano significa que tiene un arco plantar descendido, puede tener fácilmente una pisada pronadora, ¿bien? Y puede tener el tobillo en valgo. Entonces acá puedo relacionar al valgo, a la pisada pronadora y al pie plano, o el arco plantar disminuido. Es decir, yo puedo ver eventualmente un arco plantar, puedo analizar cómo está el arco plantar de esa persona solamente viendo cómo desgasta sus zapatos, ¿cierto? Solamente cómo desgastan su zapatero. Y después tenemos un pie cabo, ¿ya? Y el pie cabo está asociado a un arco plantar descendido, aumentado, ¿cierto? Perdón, ascendido, y una pisada supinadora. ¿Bien? Una pisada supinadora. Eso es importante que lo sepa. Y se forma también esta desviación de pie varo. Ahora, ¿qué es más común encontrar hoy en día? Lo más común encontrar hoy en día es un pie plano con un valgo, con un talón de valgo. Entonces, después de esta presentación, salgan a las calles a mirarle los pies a la gente y se dan cuenta que los tobillos, la mayoría los tienen valgo, ¿ya? Entonces acá nace la pregunta, ¿un pie valgo me puede llevar a tener un pie plano? Sí, ¿ya? O como dijimos al principio, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? O un pie plano me puede llevar un valgo de tobillo, sí, me puede llevar un valgo de tobillo. ¿Me puede llevar una pisada pronadora? Sí, me puede llevar una pisada. Y acá tenemos lo que es la posición de supinación y la posición de pronación, que esto es importante que ustedes lo sepan como podólogos, ¿ya? Los movimientos del pie. Tenemos la posición normal o neutra, ¿ya? Tenemos la supinación, que es cuando yo hago este movimiento, o también la podemos llamar como inversión. Y también está otro movimiento, que es la pronación o eversión, y usualmente se da en un pie valgo. Entonces puedo relacionar, puedo decir que un paciente con pie valgo puede estar asociado a una pisada pronada o en eversión, ¿ya? Y por último, que esto no lo vamos a desarrollar acá, porque lo vamos a desarrollar un poquito más en el seminario, es razonamiento clínico, para hacer toda esta seguidilla de eventos biomecánicos. Entonces, una talalgia, es decir, un dolor en el retropié, fácilmente me puede llevar a que el paciente, por evitar ese dolor, camine de una forma pronada, ¿cierto? Y al caminar de una forma pronada, va a empezar a provocar un valgo de tobillo, es decir, va a marcar su arco a nivel medial, va a caminar haciendo mayor carga en el arco medial, es decir, donde está el primer metatarsiano, el primer ortejo, porque no va a querer tener apoyo acá en el arco lateral. ¿Bien? ¿Qué va a pasar si yo hago mayor carga en la bóveda plantar medial? Va a pasar que van a empezar a desviarse los ejes del medio pie y del antepié, ¿ya? Y una de las desviaciones más comunes
es la rotación que provoca el primer metatarsiano con el primer ortejo. Por lo tanto, el primer ortejo se tiende a ir a la abducción y tiende a chocar con el segundo ortejo, ¿ya? Y esto específicamente lo que va a producir es, como se ve acá en la radiografía, una colisión entre la estructura blanda. Entonces esto les va a llegar a ustedes como podólogo, ¿cierto? Una compresión ahí de la parte interna de la uña, y esto fácilmente me puede llevar a una onicocriptosis, ¿cierto? Lo más probable, ¿cierto? La mayoría, no lo sé, lo digo de ignorante, pero creo que la mayoría de los pies con onicocriptosis de la parte medial, los pacientes tienen una luz valgo de primer ortejo, ¿cierto? Y esto se puede ver con una seguidilla biomecánica hacia atrás, ¿ya? Entonces es un paciente que va a tener constantemente usted estarlo tratando por la onicocriptosis cuando, si usted sabe toda esta serie de eventos, podría, aparte de tratarle la parte unguial, podría llevarlo a tratar toda la parte biomecánica, ¿cierto? Que ahí está la cura real para que esto no siga sucediendo. Pero esto lo vamos a desarrollar un poquito más en el congreso que vamos a exponer, de cómo se relaciona toda esta palalgia o patología biomecánica con las lesiones de uña. Bien. Bueno, muchas gracias. Dejo abierto para preguntas. Ahí están mis redes sociales por si me quieren seguir, escribirme, hacerme preguntas, consultas. Y eso, pues quedo a disposición de las consultas, Erika. Buenísimo, nos encantó esta masterclass, más que una transmisión en vivo, fue una masterclass, estuvo excelente. Oye, Diego, la verdad que estuvo interesantísima esta ponencia. Yo estuve atento todo el rato que estuviste, al igual que mis colegas que están comentando. Siempre van a haber comentarios que no los vamos a alcanzar a leer todos, porque Claro, son muchos. muchas personas que están escribiendo al mismo tiempo. Y bueno, por lo que estamos leyendo acá, quedaron todos fascinados con lo que expusiste, y también reconocer que la forma que tú explicas es muy clara. O sea, se agradece que una persona con todo el conocimiento que tú tienes se adapte, ¿cierto?, a Nuestros nuestros conocimientos. conocimientos, claro. Claro, muchísimas gracias Así por que eso. agradecerte. Y bueno, lo que mencionaste ahora último, el tema de la onicocriptosis, que se da mucho en los pacientes cuando tienen problemas de arco interno, pies planos, ¿cierto? Pronación, supinación, llega mucho a nuestra consulta, y el tema de la plantilla ha solucionado varios problemas de este tipo, y que eso lo vamos a ver, como dijiste tú, en el seminario, en el 5º seminario de podología. Muy interesante, muchas gracias, Gloria Peña, muy bueno, agradecida, Andrea, muchas gracias por el tiempo y la enseñanza. Muy buena charla con un lenguaje muy claro, muy buena. Saludos, Longavi. Excelente, muy interesante, Adelina, buenísimo. ¿Le podemos enviar pacientes para evaluación biomecánica? Por supuesto que sí. Kinesiólogo Diego Morales está en Antofagasta. Era Antofagasta, sí, en Antofagasta. En Antofagasta, para que puedan derivar a sus pacientes. Loreto de Manrique, buenísimo, se agradece. Maricel, Diego, gracias por el tiempo y la disposición, y gracias por compartir todos tus conocimientos. Sigan al kinesiólogo Diego Morales en @kinediegomorales en Instagram, y en Facebook, kinesiólogo Diego Morales. Bueno, ahí ya tienen los códigos QR, pueden pegar un pantallazo para que lo puedan seguir en sus redes sociales y en su Instagram, que tiene muy buen contenido, tiene casos clínicos, ahí estuvimos Oye, viendo sí, y tiene... estamos mirando, y la cantidad de seguidores, 20.000 seguidores, que no es menor, así que... Y bueno, y acabamos de ver que el conocimiento que Diego nos entregó es súper claro, así que métanse a sus redes, síganlo en Facebook, en Instagram. Si tienen pacientes y les quieren derivar pacientes, ahí ustedes pueden comunicarse con él está en Antofagasta, así que contentísimos todos de toda este conocimiento que hoy día Claro, ahora vamos a lo prometido. Dijimos adquirimos.